Bienvenidos de vuelta a todos, gracias por estar acá. Eh, en el día de hoy vamos a tener una descripción sobre lo que es la metodología Agile Scrum, que en sí, bueno, vamos a hablar un poco sobre los fundamentos que le dan base a esta metodología, y luego vamos a ver un poquito sobre cómo podríamos implementarlo en Monday, y desde ya les voy a pedir su colaboración a los que están ahí. Nos interesa mucho saber eh, qué es lo que los motivó a entrar a este webinar y a verlo. Entonces, ahora en una filmina próxima voy a mostrar una casilla de correo por si alguien está viendo esto grabado, pero para los que están viéndolo en vivo, eh, disculpen, para los que están viéndolo en vivo, ya lo pueden poner en los comentarios. Pueden ir escribiendo ahora. Vemos que hay algunos participantes, así que eh, les agradezco por estar ahí, por decirme, bueno, a mí me interesa saber de Scrum por tal motivo, mi empresa se dedica a tal y tal cosa, o estoy a cargo de determinada área o determinado desafío, y me gustaría saber esto. Em, con esta información nosotros, si lo que podamos contestar ahora en vivo, lo vamos a hacer, y si no, lo vamos a ir tomando para nuestros próximos webinars, porque todas las semanas estamos haciendo un webinar referido a monday.com, entonces por ahí podríamos tomar algún ejemplo concreto y decir, ok, ¿cómo llevaría este caso puntual en la herramienta? Bueno, nuestra agenda de hoy. Primero que es Dreu, luego vamos a ver algunos de nuestros webinars previos, por si tienen alguna pregunta, duda, consulta o estaban con algo dando vueltas y tal vez ya lo tenemos contestado en alguno de nuestros webinars anteriores, sepan que pueden visitarlos ahí. Luego vamos a ir directo a Scrum y vamos a abrir al final un espacio para preguntas. Quiero decirles también que para los que se queden al final hay una sorpresita. Eh, es algo nuevo que tenemos preparado para todos los que estén interesados en mejorar sus espacios de trabajo, sus empresas. Eh, Me lo voy a guardar, eso no lo voy a comentar hasta el final. Eh, pero es algo que es entregable, así que lo pueden tener ustedes, lo van a poder compartir después con otras personas, y les recomiendo mucho que se queden, y si por algún motivo tienen que retirarse antes, manden un correo a eh, ahí, hola@weirdreu.co, y digan, me tuve que ir antes, pero me gustaría que me digas de qué se trataba eso que te hacías el misterioso. Bueno, les vamos a dar respuesta y se lo vamos a poder enviar por ahí. Bueno, vamos entonces directo. ¿Qué es Dreu? ¿Qué es Dreu? Para los que no nos conocen todavía, nosotros somos una empresa de alcance internacional con sede en Argentina. ¿Sí? Estamos situados en la ciudad de Córdoba, capital. Tenemos de todas formas actividades en todo el país y representamos a Monday.com en Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay. Ayudamos a las empresas a crecer mediante estrategias de negocio centradas, en este caso, en la productividad. Entonces, cualquier situación en la cual ustedes estén enfrentando algún problema de productividad, falta de dinamismo, eh, se les acumulan un montón de correos electrónicos, o tienen muchas reuniones, o los procesos son lentos, o no saben en qué estado está eh, algunas tareas, o necesitan hacer seguimientos de tareas, de proyectos, de lo que sea, y necesitan una ayuda con eso, saben que pueden contar con nosotros, es nuestra especialidad. Ayudamos a las compañías a hacer más con menos. Bueno, ¿con quién están hablando? Este soy yo, Andrés Sturm. Soy consultor en mejoras productivas. eh, Trabajo en Dreu desde hace 10 meses y trabajamos mano a mano con Monday.com, como decimos, representamos en Argentina, en Uruguay, en Perú y en Ecuador oficialmente. Además, también atendemos a clientes de otros países, así que no duden en consultar. Vamos entonces a ver qué otros webinars tuvimos, porque todos los jueves hacemos un webinar. eh, lo pueden encontrar en nuestra página web weardreu.co/webinars, y vamos a ir nombrándolos. Por ejemplo, hicimos un webinar de qué es Monday.com, una demostración general de la herramienta, una comparativa, por ejemplo, de Trello contra Monday, Asana versus Monday. También estuvimos viendo funcionalidades específicas de Monday.com, como los tipos de columnas, dependencias. Eh, También abordamos lo que es conversaciones y colaboratividad. Digo siempre, si hay alguien de marketing, les recomiendo mucho ver ese webinar. Si hay alguien que necesita entender cómo se lleva un proceso,
la gestión de un proceso en particular y cómo optimizarlo, cómo trabajar colaborativamente y ser más eficientes en el equipo, les recomiendo ver de vuelta este webinar Conversaciones y Colaboratividad. Otro, automatizaciones y dashboards. Súper importante para ahorrar tiempo dejando de lado algunas tareas manuales. Y los dashboards lo que significa es un tablero de control que nos resume información que tengamos desperdigada por ahí en tal vez en varios proyectos o en varios tableros, digamos. Si Monday fuera una hoja de Excel, los dashboards serían las tablas dinámicas, es lo que toma información de distintos lugares para resumirla y mostrarlo de una forma gráfica y resumida. También hicimos un webinar de permisos, restricciones y vistas, muy importante y muy preguntado muchas veces. ¿Cómo funciona esto? Ahí está al detalle. OKRs en monday.com. Ese webinar también está muy bueno, tiene que ver con una metodología para alinear tanto a nivel estratégico como a nivel operativo distintos objetivos y poder ir midiendo esos grados de avance para ver si en determinado periodo de tiempo estuvimos avanzando hacia nuestros objetivos o no y hacer correcciones en base a eso. Un webinar excelente de Fernando Rivarola para que lo puedan eh, implementar en sus empresas. Integraciones con otros softwares, Monday para expertos, ese fue hace 2 semanas atrás, tipo de licencias, el último. Y bueno, ahora sí, vamos al tema entonces, ya me imagino que todas las personas habrán ingresado y estamos todos atentos para comenzar. Metodología Scrum. ¿Qué es en sí la metodología Scrum? Em, si hay alguna duda, voy a comenzar diciendo algo que no es. Quiero dejar muy en claro, el Scrum no es un proceso, el Scrum no es tampoco una técnica. Entonces, no es un proceso, no es una técnica, pero ¿qué es? El Scrum es una estructura o metodología de trabajo ágil para la realización de proyectos complejos. Complejos o no tan complejos, no importa. Lo más importante de todo esto son dos cosas. No sé cuál será la izquierda y la derecha, perdón. Bueno, estructura o metodología de trabajo, por un lado, y ágil por el otro. Que sea una estructura, una metodología de trabajo, significa que hay algunas eh, formas de trabajar, básicamente, como pilares o valores que hay que sostener, ¿sí? Sobre los cuales vamos a poner nuestros procesos o las técnicas sobre las cuales vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, básicamente es, ok, vamos a buscar una forma en la cual organizarnos y una forma en la cual trabajar, ¿sí? Es como un marco de referencia, un marco de trabajo. Eso es una metodología. Eso es, en sí, Scrum. Scrum, además, es ágil, y lo decimos así porque se adapta no solamente a distintos tipos de industrias o de necesidades, se adapta a los cambios. Esto estuvimos viendo en los últimos tiempos eh, de que hubo muchos cambios. Antes el trabajo era quizás más rígido y ahora hay mucha más necesidad de adaptarse a nuevos requerimientos, a nuevas necesidades, por una cuestión tecnológica básicamente. Antes la falta de internet quizás hace 40 años atrás no nos permitía tener estos avances tan rápidos, tan dinámicos, que quizás de un día para otro haya una nueva tecnología disruptiva o súper importante que tal vez nos abra un nuevo marco de trabajo, una nueva forma de hacer las cosas. Eso por un lado, como algo más macro. Y a nivel más micro, sin necesidad de que sea una gran tecnología lo que irrumpe, puede haber requerimientos un poco más dinámicos. Quizás estamos en una startup y lo que estamos haciendo es entender qué es lo que mis clientes o mi público objetivo está necesitando. Entonces voy sacando pequeñas versiones y a medida que voy teniendo resultados o respuestas, voy haciendo modificaciones sobre el producto que voy desarrollando. No tengo un producto final, sino que voy teniendo un producto que se va eh, engrosando o mejorando con el paso del tiempo, van surgiendo nuevas versiones. Para todo esto es la metodología ágil. Scrum, entonces, eh, lo tenemos claro, no es un proceso, no es una técnica, sí es una estructura, metodología de trabajo ágil. ¿Para qué? Para realizar un proyecto, cumplir un objetivo. O sea, necesitamos tener primero un objetivo que cumplir o una necesidad. Bien, ¿cómo comenzó el Scrum? El Scrum
quizás no nació con el nombre de Scrum, ¿sí? De hecho, no fue así. Los primeros indicios son de un estudio de finales de 1980, en los cuales se estaba observando que algunas empresas, voy a nombrar algunas, Canon, Xerox, Honda, HP, estaban teniendo algunos resultados, ¿sí? Que llamaron la atención. Se realizó un estudio en base a esto, y ese estudio develó que estas empresas seguían patrones similares en la ejecución de proyectos. Estos patrones similares lo que hacían era básicamente dar como resultado que los productos o los proyectos salieran al mercado en menor tiempo. Esto llamó tanto la atención de que hubiera una similitud o algunos patrones similares en estas técnicas, y que como resultado hubiera una salida al mercado mucho más rápida, que básicamente es una motivación de la mayor parte de los empresarios, decir, ok, esto es productividad, esto es poder entregar algo en menor cantidad de tiempo. Es en sí en mayor rentabilidad, mayor rendimiento, eh, es una mejora muy importante. Entonces, a través de ahí se comenzaron a hacer mayores investigaciones, eh, y se vio como resultado que todas estas partían desde unos requisitos muy generales, pasaban por un proceso que más o menos voy a explicar ahora. Perdón, de vuelta no es un proceso, sino que tenían algunas cuestiones en común que vamos a detallar un poco más ahora, y luego podían salir muy rápido al mercado en comparación con productos anteriores o con otras empresas. Entonces, el origen del nombre ahora, ¿por qué Scrum? Eh, si conocen el rugby, Scrum o melee en español es una forma de agruparse en equipo para cumplir un objetivo, que es ganarle la posición al otro equipo que está haciendo exactamente el mismo trabajo, enfrentándose. Entonces, Scrum es trabajar en forma colaborativa, en equipo, buscando un objetivo en particular. Resultados que ha traído la implementación del Scrum, más allá de salir al mercado más rápido, hay otros resultados que son quizás mm, menos llamativos en un principio para algunas personas, pero los que están haciendo el trabajo son los que más ven este beneficio. Ven resultados de inclusión, de mayor colaboración. Esto significa que la gente, o sea, las personas que están formando parte de los equipos, que desarrollan o llevan a cabo un proyecto o un producto, quieren participar, quieren tener participación en la toma de decisiones, en los avances, y este interés hace que, eh, al tener al estar más involucrados, tienen un sentido de pertenencia. Algunos son llamados owners o propietarios de un proyecto, un producto o una tarea. Y gracias, Agus, gracias por los datos. Bueno, y esto lo que hace es que esa motivación interna lo lleve a tener mayores resultados, más eficaces. Por otro lado, esto da una transparencia también y una visibilidad, que lo que permite hacer, es que cada uno tenga más en claro qué es lo que tiene que hacer puntualmente y cómo está aportando a la consecución de aquel logro, de aquel objetivo. De esta forma se mantiene un engage o eh, digamos, que esté más comprometida esa persona con el trabajo que está realizando. Les pido disculpas que no hay más filminas que estas. eh, no las tengo, no tengo para mostrarles imágenes, estaría mucho más bueno, sería más dinámico, pero bueno, no es el caso del día de hoy, es un poquito más hablado, y después vamos a pasar a la herramienta. Les cuento también, aprovecho de contarles que quizás va a ser un poco más corto el webinar de hoy. Eh, si tienen alguna sugerencia o les gustaría que sea más largo o más corto, también nos pueden decir. Estamos siempre súper abiertos a recibir sus inquietudes, y bueno, hacemos esto para ustedes, así que les agradecemos mucho que nos den un feedback antes, durante o después. Bueno, ¿cuáles son los pilares del Scrum? Dije que esto era una estructura, una metodología de trabajo. Esto se apoya en tres pilares básicos. Uno es transparencia, el otro es la inspección y el último es la adaptabilidad. En sí, la inspección y la adaptabilidad van jugando en conjunto y están rodeados de la transparencia. ¿Qué significa todo esto? Bueno, básicamente, la transparencia es que todos podamos visualizar qué es lo que está, eh,
lo que está ocurriendo, en qué momento del proyecto estamos, qué es lo que está haciendo el resto de mi equipo, ¿sí? Para no sentir que estoy haciendo tareas yo solo y que estoy dentro de una caja, sino entender cómo mi trabajo también afecta a los avances de los demás. Eh, Conversando un poco sobre esto, ya voy a ir un poco más fino, o sea, eh, qué es lo que caracteriza en sí a Scrum, qué es lo que hace que Scrum sea Scrum como metodología ágil. En sí, dentro de las metodologías ágiles, hay periodos de tiempo que se llaman iteraciones. En Scrum, esas iteraciones son llamadas sprint. Los sprints son un periodo de tiempo, básicamente. Puede ser de, por ejemplo, una semana, 2 semanas, hasta un mes. Eh, lo más usual es trabajar de 1 a 2 semanas. En el ejemplo que vamos a ver más tarde, hay un ejemplito concreto de trabajos con sprints de 2 semanas. ¿Qué es un sprint? ¿Qué sucede en un sprint? Sucede que va a haber tareas, ¿sí? O algunos hitos que vamos a tener que ir cumpliendo con un objetivo en particular. El objetivo de cada sprint es lograr un incremento en el producto, ¿sí? Es poder lograr algo que sea utilizable o potencialmente entregable para nuestro cliente, sea este cliente un cliente externo a quien estamos haciendo un trabajo o un cliente interno de la empresa. Pero de todas maneras estamos haciendo un trabajo de desarrollo con un objetivo. Eh, Ahora que ya sabemos lo que es un sprint, que va a contener las tareas que vamos a estar realizando, lo que tenemos que conseguir durante determinado intervalo de tiempo, vuelvo a contar un poquito más sobre transparencia, inspección y adaptabilidad. Esto viene siempre en paralelo de la mano. La transparencia, la inspección y la adaptabilidad son beneficios que vamos a estar obteniendo y que no podemos perder de vista. Necesitamos lograrlos para poder implementar Scrum de forma correcta. Eh, ¿Qué es lo que sucede en el Scrum? Perdón, en Scrum. Hay básicamente cuatro estructuras. Una es la reunión de planificación, ¿sí? Donde se planifica el sprint que vamos a estar realizando durante las próximas, por ejemplo, 2 semanas. Si estamos hablando de un sprint de 2 semanas, el tiempo máximo de duración de esta reunión de planificación no debería superar las 4 horas. ¿Sí? Es una vez, se planifica qué se va a hacer en ese sprint y eso es todo. Entonces, de la mano de la transparencia, esto nos va a dar una visibilidad sobre el sprint. Ahora, Scrum diario o una reunión diaria sobre qué vamos a estar trabajando en el día. En esta reunión de Scrum diario, lo que hacemos es, ok, junto con todo el equipo que está asignado a este sprint, vamos a ver de qué manera yo voy a colaborar individualmente, de qué manera yo voy a colaborar para poder realizar estas tareas en tiempo y forma, y cómo puedo colaborar por si veo, ahora vamos a ver cómo visualizar esto, pero si veo que algún otro miembro del equipo está necesitando alguna ayuda, poder brindársela. Entonces, de esta forma, hay una cohesión, un trabajo en equipo, gracias a la transparencia y el poder ver que quizás alguien está demorado en alguna tarea en particular en la que yo puedo colaborar. En esta reunión de Scrum diario, que no debería durar más de 15 minutos, podemos ofrecer nuestra ayuda, nuestro apoyo y decir cuáles son mis objetivos del día. Al, perdón, al avanzar y acabar un sprint está la revisión del sprint. Lo que se hace en este momento de revisión es tener una visibilidad sobre los logros y los progresos que vamos teniendo de acuerdo a lo que habíamos planteado como sprint. Entonces, de todas las tareas que tenemos que realizar, poder ver cuáles fueron los avances que hemos tenido, los logros, y si hay alguna desviación, poder corregirla a tiempo. A su vez, bueno, esta revisión del sprint no debería durar más de 2 horas para una reunión perdón, si estamos hablando de sprints de un mes, deberíamos considerar como mucho 4 horas. Si estamos hablando de un sprint de 2 semanas, un máximo de 2 horas. Estos son estándares promedio, no hace falta tampoco afirmarse a eso, pero está muy bueno mantenerlos por una cuestión de productividad. Eh, bueno, a su vez, la retrospectiva eh, es un análisis de las mejoras que se pueden hacer a nivel estructural dentro de nuestro equipo de trabajo
de los procesos que estamos implementando, de las herramientas que estamos utilizando, o de los tiempos de las reuniones, o de las metodologías, lo que sea, para poder hacer que nuestro trabajo sea más fluido y haya menos estanques, menos demoras. Dicho todo esto, en todas estas reuniones vemos que siempre tiene que estar la transparencia para poder ver, primero, los avances que está teniendo todo el equipo y eh, todo el proyecto en sí, en su versión acotada de sprint. Eh, a su vez, vemos cuáles son los impedimentos que están teniendo otros para poder ayudar y colaborar. La transparencia es fundamental en este sentido. La revisión del sprint nos requiere que haya una buena transparencia, una buena visibilidad sobre cuáles son los estados y los avances y los tiempos de cada una de las tareas o de las etapas que veníamos transitando durante el sprint. Si se acuerdan, habíamos hablado de 3 pilares: transparencia, inspección y adaptación. La inspección es otro pilar que está también asociado con lo que acabamos de ver recién, con estas reuniones, y requiere que haya una revisión frecuente. ¿Esto para qué sirve? Para identificar y corregir variaciones no deseadas. Por ejemplo, eh, en el producto o en el sprint backlog. El sprint backlog es donde vamos a tener todas las tareas que aún no fueron asignadas a un sprint. Y por último, la adaptación es formalmente durante la retrospectiva. En este caso, lo que se hace es hacer este ajuste de procesos para poder mejorar. Resumiendo, transparencia, inspección y adaptación son los 3 pilares del Scrum. Reuniones que se tienen, o reuniones digo entre comillas, porque no necesariamente tiene que ser una reunión, pero son pasos que tienen que estar sí o sí. Sería una reunión de planificación antes de empezar el sprint, el Scrum diario, día a día, para poder estar alineado con el equipo y ofrecer mejores y ver en claridad cuáles van a ser mis objetivos de este día. Eh, la revisión del sprint, una vez finalizado el sprint, o teniendo algunos pequeños microcortes de revisión del sprint durante ese tiempo, y la retrospectiva para poder hacer un análisis más profundo de cuáles son las mejoras más estructurales para nuestro equipo. Bueno, antes de pasar todavía a la herramienta, puedo contar que hay algunos roles que a veces están firmemente marcados y en otras empresas no tanto, que serían por el lado del cliente o de quien recibe el beneficio de lo que se está desarrollando. Se lo puede llamar, por ejemplo, stakeholder, ¿sí? Es el nombre en inglés de este personaje. Pero en sí tenemos que tener en claro de que hay una persona o un grupo de personas o una organización o una empresa que es cliente o que está interesada en que este proyecto se lleve adelante porque se va a ver beneficiada con eso. A su vez, del lado del desarrollo tenemos 3. Product Owner, que es quien está como responsable de que este producto o que este proyecto maximice su valor. Es el encargado de listar todas las tareas que hay que realizar, los pasos a seguir, los milestones o los hitos que hay que cumplir, y de ir luego dándoles una asignación a eso. El Scrum Master eh, es un facilitador y puente, ¿sí?, entre el Product Owner y la otra parte del equipo, que ahora les voy a contar quién es. Esta tercera parte, entonces, es el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo son todos los que van a estar ejecutando las distintas tareas o las acciones, las actividades que hay que realizar para que podamos ir avanzando en esta maximización o este agregado de valor de nuestro producto, finalizando entonces las tareas individuales, logrando un sprint, y ese sprint, que es ya en sí quizás un entregable o un potencial entregable para el cliente, eh, va a su vez, a medida que tenemos un sprint finalizado, vamos luego realizando los siguientes sprints semana a semana o determinado intervalo de tiempo para lograr en sí cumplir un determinado objetivo. ¿Qué es lo que sucede? Estos sprints no es que están ya estructurados desde un principio y nunca van a cambiar. Son ágiles, son dinámicos, pueden ir variando, se pueden agregar tareas, se pueden sacar otras. El objetivo final puede ir moviéndose un poco, por eso necesitamos que esta estructura de sprints sea dinámica, variable, y que nuestro equipo esté
totalmente involucrado con lo que el cliente necesita, entonces con el objetivo que necesitamos alcanzar, y es por esto que es vital, fundamental la transparencia y la colaboratividad en este tipo de metodología ágil. Si hasta acá hay alguna pregunta, me gustaría que me la vayan haciendo. Si no, lo que vamos a hacer va a ser pasar directamente a la herramienta. Vamos a ver un poquito a nivel muy básico y general, cómo Scrum se puede utilizar en Monday y cómo estos pilares que estuvimos mencionando recién están soportados en esta herramienta, o cómo esta herramienta Monday nos ayuda a poder trabajar de esta forma. Bien, al parecer no hay preguntas, entonces vamos a avanzar con la herramienta. Gracias por la paciencia, gracias por el tiempo, de vuelta, gracias por estar acá. Eh, y mientras se va cargando, los invito nuevamente a quedarse hasta el final y les recuerdo que tenemos, tenemos un regalito para hacerles al final. Eh, bien, entonces ya pasando un poco más a un nivel gráfico, que es todo esto que estuvimos hablando hasta recién. Eh, El sprint en sí es una lista de actividades, de tareas o de hitos que tenemos que ir cumpliendo para poder lograr un incremento en el valor del producto o del proyecto, esto que estamos intentando entregar a nuestro cliente para mejorar para que él se beneficie logrando algún objetivo en particular. ¿Para qué se utiliza Scrum? Se puede utilizar para cualquier área. O sea, hay muchas personas que preguntan si es solamente para desarrolladores de software. La respuesta es que no. Y un caso muy concreto es decirles, equipos de marketing utilizan muchísimo la metodología ágil de Scrum. ¿Para qué? Para poder estar trabajando de forma colaborativa, siguiendo algún proceso determinado, eh, y hacer por ejemplo, entregas de las campañas, de los diseños que tienen que ir haciendo, estar en constante comunicación con el cliente, escuchar los nuevos requerimientos. Y acá es donde voy a agregar algo, ¿sí? Primero, antes de agregar eso, voy a terminar diciendo de que no es exclusivo para desarrollo de software, así que cualquier proceso o proyecto que ustedes estén llevando a cabo, un producto, una campaña de lo que sea, incluso estrategias a nivel estratégico, también sirve aplicar Scrum. Bien, volviendo entonces a lo que les quería decir. em, bien, lo voy a dejar entonces para más tarde. Vamos a avanzar con en sí en particular. Esto es un sprint, ¿sí? De ejemplo, un sprint número 13 que abarca 2 semanas. Dijimos que un sprint es un intervalo de tiempo en el cual se va a intentar lograr un aumento, un incremento de valor en nuestro producto o proyecto. Entonces, este sprint, una vez que ya fue planificado, nuestra reunión de planificación de sprints, se han listado todas las tareas que hay que ir realizando. Todos podemos visualizar el estado en el que está y con esta herramienta podemos ver quién va a ser el responsable de ejecutarlo y cuál es la prioridad de cada una de las tareas. Si estas tienen una fecha límite, que pueden no tenerlo, ¿sí? Tal vez simplemente se priorice según la prioridad, que en este caso lo haríamos de esta manera, organizamos por prioridad y estas son las tareas que hay que que hay que ir realizando. Pero si necesitamos tener fechas, podemos ponerlas aquí en una columna y vincularlas con nuestra columna de estado. Que imagino que ya la mayoría de ustedes sabe hacerlo, pero si no, al tener creada una columna de fecha, asigno cuál va a ser la fecha como fecha límite, fecha de vencimiento para la realización de esta tarea. Y lo que hago es venir a este triangulito invertido al lado de fecha. Esto me abre el menú desplegable de la columna, donde tenemos configuración de columna, poder editar el título y algunos ajustes visuales, permisos y restricciones de la columna, muy importante, y algunas otras configuraciones, y acá encontramos configurar como fecha límite. Esto lo que significa es que puedo machearlo con una columna de estado. Entonces vamos a hacerlo, lo macheo con la columna de estado para que visualmente ya pueda ver si está hecha en tiempo
cuánto falta para que llegue esa fecha, o por ejemplo, esta que aún no está terminada, si hubiera tenido una fecha anterior al día de hoy, vemos que tiene una alerta que nos dice, atención, esto ya está fuera de plazo. Con el listo esto pasa a verde, pero de todas maneras me dice que está listo unos días luego del deadline. Si quisiéramos tener reportes con esto, nos pueden consultar. Tenemos formas de lograr de que quede un estado, de que haya una columna de estado en la cual si la columna de esta columna de estado pasa a listo luego de la fecha de vencimiento, podemos decir que aquella columna de estado diga listo con demoras. Eso es totalmente viable y lo podemos hacer. Em, Bien, perfecto. Entonces, el listado de las tareas lo puse a nivel genérico y lo puse así desordenado para que no crean que una depende de otra. Si necesitáramos hacer dependencias, vamos a agregar una columna nueva, nos vamos al centro de columnas y podemos elegir la columna dependencias. Entonces, desde acá podemos simplemente decir, ok, vamos a configurar algunas automatizaciones y vamos a decir que nos vamos a asegurar de que la fecha de una tarea en particular siempre empiece después de su dependencia, por ejemplo. Bien, estas automatizaciones nos van a permitir hacer de que si la tarea 6 es la que viene después de la 3, simplemente configuro y cualquier cambio en la fecha quizás de la tarea 3 va a repercutir directamente en la fecha de la tarea 6. Bien, formas de visualizar esto. Em, una forma de visualizarlo muy válida es tener en la parte superior, e incluso antes que esto, perdón, un grupo que se llame conversaciones, donde vamos a tener nuestras reuniones de sprint, por ejemplo. Entonces, reunión diaria, en caso de que por algún motivo no pudiéramos tener una reunión física o una reunión virtual, podemos en sí tener reuniones diarias o la de planificación o la de revisión o lo que sea dentro de esta ventana de conversación. Perdón. Em, por si algunos todavía no lo saben, lo doy por hecho porque es un webinar avanzado, pero si todavía no lo saben, eh, todas estas personas que estamos viendo acá ven siempre en tiempo real este mismo tablero. ¿Qué significa esto? Estamos todos trabajando en el mismo lugar, estamos todos trabajando con el sprint sobre la mesa, por así decirlo. Entonces, cuando yo, Andrés Sturm, comienzo la tarea 9 y estoy esperando información, por ejemplo, como un estado posible, tal vez, para empezar, este cambio de estado automáticamente sin necesidad de actualizar la página y nada, el resto de mi equipo lo ve. Si estamos todos viendo cada uno desde su computadora y con su propio usuario logueado en la herramienta, puede ver este estado en tiempo real. Entonces, si otra persona hace un cambio y esto del proceso pasa a listo, yo ya puedo visualizarlo. Incluso se pueden configurar integraciones u automatizaciones que lo que hagan es emitir una alerta cada vez que algún estado cambia listo, o cada vez que un proceso en particular, una etapa de un proceso en particular se finalice, la persona encargada de la etapa siguiente sea notificada. También notificaciones que me digan, eh, faltan 3 días para terminar esta tarea que su prioridad es alta y, y todavía no está listo. Todo eso es totalmente viable y es factible de hacer. Bien, otra muy buena práctica que nosotros siempre recomendamos es tener una ventana general, perdón, un pulso o un ítem general de conversaciones en el cual se puedan tener charlas en contexto dependiendo del proyecto en particular. Y acá mismo ir mencionando al resto de mi equipo para
hacerle alguna consulta o entregarle determinada información. Cada vez que lo menciono, por supuesto, a esa persona le llega una notificación y le llega un correo electrónico. Bien, ¿para qué se utiliza mucho en Scrum estas ventanas de conversación? Es para dejar cuáles son los requerimientos, la descripción de cada una de las tareas. Entonces, dejar a nivel de detalle toda la información y los archivos incluso que sean necesarios para que la persona que los vaya a realizar directamente eh, ingrese, lea lo que tiene que hacer, cuente con los archivos, la información, las imágenes o los links que sean necesarios, e incluso tener un checklist de tareas que a medida que se van completando me van mostrando también un avance en la tarea en sí. Esta sería como una especie de subtareas o una forma de organizarse trabajando colaborativamente. Una vez que esto es ingresado, el comentario queda ingresado, todas las personas que están en el tablero suscritas a este tablero y son parte del proyecto pueden visualizar esta conversación y estos archivos. ¿Para qué? Para complementar información, dar más archivos, para ser mencionados y responder alguna consulta, alguna pregunta en particular. Y de esta forma, todos trabajando colaborativamente, perdemos menos tiempo en hacer llamados, pedidos, solicitudes o incluso reuniones de verificación que llevan muchísimo tiempo y hay muchas veces que no sabemos por qué estamos en una reunión. Bueno, ¿qué es el backlog? Estas son las tareas todavía no asignadas. Son todas las tareas que ya podemos determinar que son necesarias de hacer para cumplir aquel objetivo, pero que aún no organizamos en sprints. Entonces, el product owner o el responsable del producto o del proyecto en sí es quien va a ir haciendo la asignación de responsabilidades. Esto podría hacerse también de manera descentralizada, sí, en el caso de que de todas estas tareas, quien ingrese, eh, perdón, en el backlog deben estar las tareas que si el product owner luego asigna en los sprints. Si en el sprint no está asignado el responsable, este sea el caso, por ejemplo, podemos hacer de que las personas que estén trabajando de manera descentralizada vayan tomando las tareas que quieren realizar y que todavía no están tomadas por nadie. Entonces, una tarea que no está iniciada, yo me autoasigno a mí mismo en este caso para empezar a trabajar, pongo en proceso, hago mi trabajo y luego lo dejo esperando revisión, lo cual dispara una alerta al product owner para que haga la revisión o directamente lo pongo como listo. Bien. Formas de visualizar esto. Ahora sí podemos ver algunas vistas, por ejemplo, eh, una de gráfico, como para tener un resumen luego de nuestras reuniones de revisión, en las cuales podemos elegir entre un gráfico circular, de barra o de líneas, para ver, según responsable, las tareas que tienen pendientes y demás. Todo esto lo podemos ir configurando de acuerdo a qué es lo que necesitemos visualizar y cómo, desde este botón de ajustes. Lo muestro por más que sea un webinar avanzado, porque hace muy poco cambió de lugar esta visualización, antes estaba acá arriba, y ahora la forma de visualizar esto, todas las vistas están agrupadas acá. Cuando creo una vista, se guarda directamente, y cada configuración que le haga, cada filtro que aplique, incluso, lo puedo dejar luego guardado como como una vista para el tablero. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver todas las tareas que estén asignadas a mí y verlas por estado. Entonces, simplemente hago ese filtro. Me selecciono a mí mismo en la vista de gráfico, de barra, circular o de línea, de lo que sea necesario. Y en base a esto, pongo guardar en esta vista. Una vez guardado este gráfico, le puedo dar un nombre y decir gráfico de tareas realizadas, Andrés.
Entonces puedo tener la vista predeterminada, que es donde están todas las tareas. Puedo tener la vista simplemente del sprint actual y que estén asignadas a mí o no asignadas a nadie. Y tener esta otra vista como la tabla de Andrés o las tareas de Andrés. Bien, algo muy importante y antes de que se nos pase mucho el tiempo. Em, Algo crucial del Scrum es que podamos tener un contacto también con el cliente, con la persona interesada en este producto. Entonces, tenemos varias opciones. Con Monday podemos incluirlo como un usuario más en este tablero, ¿sí? Permitiendo de que esa persona pueda realizar modificaciones. Incluirlo como un guest, si es un tablero compartible, que trabajaría básicamente de la misma forma. Podemos también incluirlo como un lector gratis, gratuito. Esto se hace al agregar acá un equipo. Lo ponemos como espectador, es de solo lectura y es gratis. Eh, el tema con esto, tengan en cuenta de que va a poder visualizar todos los tableros que sean públicos. Todos los tableros llamados principales. Tenemos tres tipos: principales, compartibles y privados. Los principales los van a poder ver estas personas. Lo ideal quizás sería invitarlos como guest o invitado de este tablero, que va a ser un tablero compartible. Al tenerlo como compartible, podemos invitar a un representante de nuestro cliente, en este caso, por ejemplo, Federico, y poner el correo. No hace falta que tenga una cuenta de Monday, de hecho esta persona ingresaría de forma invitada a nuestro tablero, y dependiendo del tipo de plan, si eso va a sumar o no como un usuario pago. Em, y la otra forma de poder compartir, las otras dos formas de poder compartir esto sería a través de las siguientes vistas. La vista de broadcast en inglés o difusión en español, que al hacer clic acá, voy de vuelta, está en las vistas, agregar vista, voy a más vistas, porque es de las más rebuscadas. Elegimos la de difusión, y acá, bueno, Monday todavía no está en proceso de traducción, acá dice detener transmisión. Lo correcto en este caso es iniciar transmisión, y de esta forma podemos compartirle un vínculo o incrustar el tablero en una página web. Este vínculo lo voy a mostrar. Lo que hace a través de este vínculo, cualquier persona que tenga acceso a este vínculo va a poder visualizar en tiempo real también el tablero que estábamos nosotros trabajando recién. A ver, vamos a predeterminado. Bien, vamos a hacer un ejemplo, vamos a cambiar arriba de todo este estado a listo, y en segundos nada más se va a cambiar este estado a listo. Esto lo podemos hacer para que nuestro cliente esté siempre al tanto del roadmap o de los avances de los sprints, ¿sí? Eh, y ahí está, ahí se puso como listo. Em, entonces cada vez que vea que hay algo que mejorar o un nuevo requerimiento, lo puede hacer. ¿De qué manera podría hacerlo? Nosotros proponemos también en este caso utilizar un formulario de nuevos requerimientos para mantenernos comunicados. Entonces, agregar vista, vamos a más vistas, y en este caso la que vamos a elegir es la de formulario. Ahí está, la de formulario. Yo ya lo tengo creado, así que simplemente lo voy a mostrar, pero una vez que hacemos clic en formulario se nos abre esta ventana. Podemos elegir el título, ponerle el logo de nuestra empresa, elegir el color de fondo, y a partir de acá, cada una de las columnas que nosotros tenemos, por ejemplo, esta va a ser el campo de nombre. Yo le escribo el nombre del nuevo requerimiento. La columna de estado, no quiero que la persona cliente lo vea porque no es necesario que lo haga, entonces a partir del ojito, ¿sí? Lo tachamos y queda oculto en el formulario. Y así vamos armando nuestro formulario para que nuestro cliente lo único que tenga que hacer
es a través de un link o del formulario en nuestra página web, ingresar, completar el formulario y con los datos, requerimiento, ejemplo, webinar, la prioridad de pronto resulta que es altísima y que la necesita para hoy mismo. Lo entrega. Bien, este mensaje es personalizable y se puede personalizar desde acá, una vez que creamos el formulario. También en la configuración, en los ajustes, podemos elegir a qué grupo van a ir las respuestas, entonces la podemos enviar hacia el backlog, o tener un grupo de urgentes para hoy, o nuevas, o requerimientos ingresados por el cliente, etcétera. Mensaje de agradecimiento. Estamos trabajando para mejorar el producto, bla, 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 o lo que sea. E incluso podemos redireccionarlo luego a otra página web o permitir que envíe otro formulario automáticamente. Bien, entonces resumiendo cómo podemos colaborar con nuestro cliente, lo hacemos a través de una ventana de difusión, que es la que veíamos acá. Es simplemente que la persona pueda visualizar, no va a poder hacer ningún cambio de estado. O si no, poner este tablero como tablero compartible e invitarlo para que ingrese al tablero y tener los mismos permisos que tendría el resto de los usuarios. En este caso, eh, para poder filtrar la actividad y asegurarnos de que esa persona no haga cambios que sean sustanciales, podemos simplemente filtrar por determinada persona y ver qué cambios ha hecho. Entonces, de esa forma nos podemos quedar tranquilos de que tenemos el control de que cada persona va a estar haciendo su trabajo, de que el que está afuera cumple su rol simplemente de visualizar la información, agregar información o lo que sea necesario para trabajar colaborativamente con nosotros para que el proyecto o el proceso o el producto se entregue en tiempo y forma, y hacerlo así más ágil y más dinámico. Bueno, esto me quedaría ya para otro webinar, e incluso lo que voy a hacer es aprovechar cuando me manden solicitudes sobre qué tema o qué industria les gustaría que abarquemos en un próximo webinar relacionado a Scrum o metodologías ágiles. Pero bueno, básicamente quiero que sepan que pueden tener además un portafolio de distintos proyectos, en el que en cada uno van a tener quién es el líder o el product owner, conocer el estado general, una vista de líneas de tiempo, como para asegurarse de que todo esté perfectamente planificado, eh, y hacer filtros incluso por persona para saber que ningún líder está sobrecargado, o por áreas para entender si lo tuviera agrupado en vez de proyectos activos y finalizados, fueran las distintas áreas de mi empresa, saber cómo está trabajando cada uno, cuántos proyectos tiene a cargo, etcétera. No solamente saberlo como la persona que es tal vez el director o el gerente del área, sino yo que tengo que mostrar reportes, puedo hacerlo de esta manera y quedar 10 puntos, no solamente con mi jefe, sino también con los clientes. Bueno, de esta forma todo el equipo está alineado, todo el equipo va a estar trabajando eh, de una forma mucho más ágil y dinámica para cumplir nuevos objetivos. Si hay que hacer cambios, agregar tareas, esto se puede hacer súper fácil, ya vimos cómo es. Eh, las conversaciones se pueden tener en contexto para cada tarea. El compartir archivos e información va todo al mismo lugar. Y ahora sí, lo que quiero decirles es que tenemos un regalo para ustedes, para los que se quedaron, también para los que van a estar viendo este webinar grabado, nada más que los que lo están viendo grabado no tienen la primicia. Esto es algo nuevo, es algo que estamos a punto de largar, y los que están acá presentes van a poder tener el privilegio y la prioridad de, de ser los primeros en recibirlo. ¿Qué es? Tenemos un ebook, un hermoso ebook relacionado a las formas en las que la gestión digital del trabajo está impulsando una nueva revolución de productividad. Eh, lo voy a mostrar rápidamente para que vean
que está ahí a punto de salir. Todavía no lo tenemos al aire ni en nuestra página web, pero ustedes pueden ser los primeros en recibirlo. Es gratis, no estoy eh, pidiendo nada a cambio, simplemente que me manden un correo a hola@weardreu.co y me lo pidan. Es así de fácil. Lo muestro. eh, Básicamente, bueno, vamos haciendo una revisión de por qué es tan difícil hoy en día organizar los trabajos y llevar adelante proyectos o hacer seguimiento de tareas. Vemos algunos puntos de dolor en sí que están en prácticamente todas las empresas y especialmente en aquellas que o están en ambientes muy dinámicos de trabajo o que por otro lado están eh, quedándose atrás. Esas que se están quedando atrás se sienten improductivas, sienten que sus avances son muy lentos. Eh, Eso se nota, quizás la colaboración, la falta de colaboración en el equipo, la falta de visibilidad, de transparencia, también se nota eh, y hay algunas cosas que ya las damos por hecha, pero hay muchas empresas que todavía no trabajan de forma colaborativa ni transparente, es una forma tradicional de trabajar. Eh, para nosotros que estamos con herramientas ágiles de gestión, nos parece hasta arcaico trabajar de otra manera que no sea así. Pero bueno, acá vamos a ir revisando cuáles son algunos problemas de la colaboración en particular, eh, de qué forma se puede resolver, y esto incluye los 5 beneficios de los flujos de trabajo digitales. Incluye esto que les comentaba de por qué trabajar colaborativamente, e incluye también cómo entusiasmar a tu equipo. Esto básicamente es, ay, no, pero implementar una herramienta que me ayude para todo esto es muy difícil o es muy complejo, eh, o mi gente no lo va a utilizar. Bueno, hay muchas barreras, muchas excusas que podemos dejar de lado, para eso nosotros también podemos ayudar, así que si se están enfrentando con ese tipo de problemas, no duden en mandar un correo, lo dejo acá. eh, hola@weardreu.co, de company, no es no es .com y no es Colombia, esto es .co. Queremos mucho a nuestros hermanos colombianos, pero no tiene nada que ver con el país. Hola@weardreu.co. Simplemente mandan un mail ahí, lo piden y se los mando. Bueno, veo que hay una pregunta, a ver. ¿Cuál es el email para pedirlo? Porfa, mándenme ese archivo. Bueno, muchas gracias Celeste por preguntar. Ahora te lo dejo escrito por acá. Es el mismo que estamos viendo ahí en pantalla. Hola@weardreu.co. De vuelta, gracias Celeste por tu pregunta. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta relacionada a Scrum o relacionada a esto, o a qué es lo que hacemos en Dreu, o de qué forma podemos ayudar, o lo que sea, si tal vez están utilizando la herramienta y están con algún problema, lo que sea, por favor aprovechen el momento, o también aprovechen el canal que acaba de mostrarles recién, que es hola@weirdreu.co, y a través de ahí estamos en contacto y siempre dispuestos a ayudarles a dar una mano en todo lo que podamos. Em, Bien, como no hay más preguntas, voy ya finalizando el webinar. Les vuelvo a agradecer a todos por haber dedicado este tiempo. Sé que quizás una hora tal vez para algunos es mucho tiempo, para otros a veces nos dicen háganlo más largo, que me encanta. Bueno, perfecto, gracias a todos por el feedback, dennos devoluciones. Manden un correo ahí, no sé dónde estará, ahí, hola@weirdreu.co, pidan el ebook, está muy bueno, pregunten lo que sea que necesiten, estamos siempre dispuestos a ayudar. Mil gracias por su tiempo y nos vemos el jueves que viene en nuestro próximo webinar.